presentación. Yo les quiero compartir, derivado de lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, cuáles son los retos digitales que tenemos en esta nueva normalidad, ¿sí? Y bueno, como primer punto me gustaría compartirles cómo los mexicanos hemos vivido en el mes de julio la pandemia. Y le va a ir un dato muy interesante. Durante el mes de julio, todos los mexicanos pasamos 94 horas online a la semana. Esto quiere decir que hemos estado en un alto grado de exposición a todo lo que son el tema digital, las redes sociales. Y bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Pues es un ecosistema digital lo que ha brindado a las empresas, esta cercanía con los usuarios, que les ha permitido estar más cercanos y que nos ha permitido también el cómo interactuar con las marcas, desde el usuario, más allá de una llamada. Yo creo que hoy estamos pasando de los esquemas tradicionales que teníamos de voz a cómo realmente ya el usuario está buscando sus marcas, pero más allá de una llamada. Sabemos, los canales digitales que tenemos hoy para la atención al cliente, pues son las redes sociales, desde un Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y como siguientes canales tenemos el mail, el chat. Cada vez más las personas se conectan al Internet, y esto que conlleva hoy que el 82% de las personas se conectan a Internet, están conectadas. ¿Y cómo se conectan? A través de las redes sociales. Esto quiere decir que cada vez más las redes sociales están tomando un factor muy importante y un medio de comunicación hacia los clientes. También, ¿qué otra cosa hemos visto? Y yo creo que lo hemos notado todos, que realmente el Facebook se ha convertido en uno de los canales más preferidos del usuario final hacia incorporarse, a tener contacto. Pero déjenme comentarles que no solo por Facebook y su facilidad de conexión, sino que cómo está interactuando, y que el Facebook ha permitido ciertos procesos a las compañías en cómo incorporar procesos automatizados para un proceso de reclutamiento, para un proceso de selección, para un proceso de atención. Y esto, por eso cada día más el Facebook ha tomado en ese sentido esta importancia. Y bueno, ¿por qué la transformación digital? ¿Qué nos trae como retos, yo les diría, ¿no? Yo creo que cada vez más el tener una comunicación en línea con los usuarios, pues nos lleva a tener esa exposición a muchas veces las compañías, vernos vulnerables en el sentido de, oye, tengo que atender, puede que a lo mejor no tenga la respuesta en ese momento. Sin embargo, yo lo veo más allá, que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final el cliente está pidiendo, ya el usuario final está pidiendo una interacción al momento, una respuesta al momento, y eso habla de que tenemos que evolucionar. Y más que verlo como un tema de vulnerabilidad, yo creo que es una oportunidad para cómo mejorar la experiencia del cliente, y yo creo que eso nos lo están dando los canales digitales, el cómo estar más cercanos y cómo identificar qué es lo que tiene nuestro usuario y cómo lo podemos atender. Y en este sentido, yo les diría que pesa mucho también, porque al final una estadística dentro del Instituto de Reputación pues nos ha compartido que 26 centavos de cada peso de las marcas pues representa la reputación, ¿no? Esto habla del valor que tiene la importancia, el de darle una respuesta al usuario final, ¿no? Y cómo está dentro del valor de la compañía. Yo creo que lo han escuchado ustedes, hemos oído hablar mucho del ROI, ¿no? Del valor económico, de cuánto ganamos, pero ya se le llama ROX. ¿Por qué? Porque al final la experiencia al cliente de lo que habla es que realmente nuestro cliente es muy importante, que es el que nos da el valor hacia el ROI o hacia el beneficio o hacia lo que tenemos como compañía, y es el peso que tiene. Y por otro lado, lo que vemos es que si nosotros estamos más cercanos de nuestros clientes, estamos más cercanos de entender qué es lo que sucede con este tipo de soluciones digitales, pues al final lo que nos va a dar es cómo mejorar su experiencia, cómo disminuir las propias quejas de nuestro cliente, y bueno, al final se vuelven una satisfacción y evitar hasta boicots o
o malas experiencias de cara a cómo atendemos nuestros clientes. Yo creo que estos son los retos principales que nos está haciendo la transformación y que yo creo que nos está llevando a cómo tener una mejor experiencia a nuestros clientes. Aquí quisiera también compartirles algo que damos foros con nuestros clientes actualmente en Atento y decían, oye, esta transformación digital, aparte de este reto, ¿qué tanto tiempo le ganamos, no? Y yo creo que la propia pandemia y la propia situación nos llevó a ello y compartíamos que pues hablábamos de que todas las compañías buscábamos el cómo evolucionar, cómo ir integrando nuevos canales de atención a los clientes. Y creo que la pandemia lo que dio fue un salto cuántico a decir, estamos avanzando de entre 3 a 5 años. Ese tiempo que veíamos de que íbamos a tener las nuevas soluciones, pues no, ya el cliente se vio digital, ya el usuario se está volviendo digital y eso habla de cómo tenemos que ir avanzando y que ya el tiempo lo tenemos de cara a la necesidad de un usuario. ¿Qué nos ha traído la transformación digital en el crecimiento, ¿no? Yo les diría que cada vez las apps de mensajería se consolidan como uno de los canales más preferidos de los consumidores, ¿sí? Al final es una forma ágil, y no solo por ágil, sino porque también en los canales de mensajería como WhatsApp y esto, pues lo que ya hace son procesos automatizados, no solo a nivel de dar una respuesta, sino puedes hacer procesos automatizados dentro de la propia atención, ¿no? Y algo muy importante de cara a lo que decíamos, oye, hay un peso importante de lo que piensan nuestros usuarios, del valor que tienen nuestros usuarios, y pues Facebook ha alcanzado una satisfacción del 90% de los usuarios que son atendidos ahí. Y otra vez, Facebook no es por sí solo Facebook, ¿no? Yo creo que hoy la tecnología nos más en cómo reactivar la economía y en ese sentido, pues estos medios nos ayudan a tener no solo un proceso de comunicación, sino también un proceso de venta, un proceso de servicio adicional a lo que normalmente usábamos estos canales. Y otra estadística importante, chats, bots, pues nos han seguido, han gustado muchísimo, y no solo en procesos que a lo mejor veíamos de un reclutamiento, sino para una venta, y la satisfacción, pues la vemos ya en un 95% en ese sentido. Entonces, yo les diría que la transformación digital nos ha llevado a que el usuario ya piensa de forma digital, la demanda está en lo digital, y yo creo que hoy se ha encontrado, por un lado, el cómo el cliente ha desarrollado esta habilidad, pero también es una necesidad, y nosotros como compañías debemos estar ahí para el usuario final en ofertarle los diferentes canales, ofertarle las diferentes alternativas, pero yo creo que lo veíamos más como un proceso de producto-venta, pero también lo que vemos es, no solo es ofertar un servicio, sino cómo lo atendemos, cómo lo satisfacemos y cómo le damos una respuesta en ese sentido. Los sectores que cada vez más están evolucionando con estas nuevas herramientas digitales son las aseguradoras, son los temas bancarios, las aerolíneas, ¿no? Los retailers. Al final, este tipo de compañías son los que han estado evolucionando más y los propios clientes nos lo están demandando. Compartirles, por ejemplo, en la parte de Facebook, en Atento hemos atendido más de 120,000 interacciones durante los primeros meses de la pandemia. Eso habla de la capacidad que ya se volvieron estos canales y de que tenemos que evolucionar a darles una respuesta, pero aparte que podemos combinar con tecnología y con otro tipo de herramientas dentro de las propias redes sociales. Eso es a nivel de la transformación. ¿Qué beneficios vemos de cara a la transformación y al tema digital? Yo les diría que cada vez más no solo es las redes sociales, los canales, es como incorporamos también la tecnología, procesos de RPA, chatbots, inteligencia artificial, y eso la tecnología nos permite ofrecerle al cliente diferentes soluciones
y eso habla de que le podemos dar una satisfacción en este sentido. Y la tecnología ha venido avanzando de una forma de no solo brindarle soluciones al cliente, tanto a nivel de estos canales, sino también evolucionar lo que conocíamos como el tradicional contact center, llevarlo también a casa, no en sitio, sino llevarlo a casa, y eso nos ha dado también la bondad de poder atender al cliente con la pandemia, no solo atender a nuestros usuarios, sino poder también cuidar a las personas que atienden a nuestros clientes y tener esa viabilidad del servicio, tanto en site como en casa o a distancia, como lo podamos llamar, y eso habla también de cómo ha evolucionado la tecnología para ofrecer la atención a los consumidores. Y bueno, por otro lado, ¿qué es lo que siempre buscamos? Pues buscamos que toda esta tecnología, toda esta inteligencia artificial, todos estos RPAs que son robótica y automatización de procesos, que son procesos repetitivos, que buscamos que cada vez lo haga más una herramienta más que una persona, pues le demos una mejor experiencia al cliente y pues él se vaya satisfecho con una respuesta. Entonces, nosotros cada vez recomendamos el cómo incorporar nuevos canales, nuevas tecnologías y que ya el cliente está evolucionando, el usuario final está evolucionando a ser un usuario digital. En nuestro caso, como Atento, buscamos dar la mejor soporte a nuestros clientes para buscar tanto esa atención personalizada de los consumidores y que finalmente se vuelva en una fidelización de los usuarios, ¿no? Porque yo les diría que lo que las soluciones digitales nos aportan a las compañías son ventajas competitivas, porque al final le damos la oportunidad al usuario de tener diferentes canales de atención, le damos una mayor satisfacción, ¿sí? Estando con una inmediatez la respuesta a la atención, estamos dando una atención personalizada porque a través de cada canal estoy atendiendo a cada uno de los clientes y finalmente pues es que buscamos el loyalty, la fidelización y eso que se vuelva dentro de un proceso, un cliente contento y satisfecho con nuestros servicios. Es lo que vemos ya de cara a la digitalización. Quisiera compartirles 3 casos que veo dentro de cómo ha evolucionado el retail, ¿no? El primero es cómo las apps nos han llevado a la compra. Si se han visto, estas cifras han crecido exponencialmente y hoy ya hay un nuevo llamado shopper, ¿no? Que toda esa venta que se tenía por teléfono, pues hoy la hace shopper, que pues, las compras en la estadística se menciona que llega a ser el 96% de todas sus compras a través de un smartphone o a través de una web. Y eso habla de que este perfil ya creció, ya nació y es algo que compartíamos con uno de nuestros clientes de retail, ¿no? Que el cliente quiere ya un proceso, quiere un servicio, quiere un bien, ¿no? Algo ya lo está obteniendo a través de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas canales. Y yo creo que el reto importante también que veíamos es cómo realmente acompañamos a que ya compraste algo, ya tienes tu compra, pero ahora quieres saber si va en tiempo, se está dando una buena atención, va a llegar el producto tal cual pediste, muchas veces queremos monitorearlo, y yo creo que este es el siguiente paso de cara a cómo realmente no solo se vuelve un proceso para una venta, sino realmente tenemos que darle la continuidad a cómo se vive y cómo va siendo toda esa entrega del proceso y que el cliente se sienta atendido y que le demos esa respuesta al cliente. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que estamos viendo que este sector está en crecimiento constante y por lo tanto la atención y la experiencia de las empresas deben estar ahí para que este shopper pues sea atendido y con eso podamos acompañar tanto la venta, pero también la parte de la atención. Y este nuevo perfil está ya acostumbrado a este esquema digital, ¿no? Porque se mueve tanto de una app, se mueve a una red social, se mueve a chat, se mueve a las diferentes canales, ¿no? Que ya se volvió realmente un consumidor completamente digital. El siguiente caso, y es un poco la experiencia de lo que vivimos, cómo crece el uso de las tecnologías en Atento. Yo creo que
en todo nuestro sector. Yo creo que la pandemia nos llevó a utilizar nuevos canales, a utilizar nuevas herramientas para poder tener la atención tanto clientes en las modificaciones en los CRMs, en nuestros sistemas, en las plataformas, cómo implementamos nuevas tecnologías y eso habló para poder atender a distancia, ¿no? Por un lado, lo que les compartía, cómo atender una parte en sitio, pero también cómo puedo atender desde la distancia, porque teníamos que cuidar también a nuestros equipos, a las personas que brindamos los servicios a los usuarios, también para tenerlos en esta pandemia. Y hoy les puedo decir, ¿no?, que al final las empresas de telecomunicaciones migraron a la interacción digital, a sus usuarios, un crecimiento por más del 50%. ¿Y esto de qué habla? De que se vuelve otro tipo de tecnología, otro tipo de herramientas para dar una solución al cliente, y nos llevó a trasladarlo realmente a estas soluciones digitales y ya no al modelo tradicional del teléfono, ¿no?, que requiere otro tipo de protocolos. Eso habla de cómo también evolucionamos. Por otro lado, también la banca evolucionó pues normalmente estamos acostumbrados a los servicios tradicionales de voz y aunque siguió predominantemente el tema de voz, pero cómo se evolucionó en cuanto a tecnología para tener la capacidad de atención. Eso habla de evolucionar los sistemas, el tipo de tipologías para atender a los clientes y cómo se pudo balancear en tener sistemas que vivan dentro de los propios sites a sistemas que puedan vivir en casa o atención a distancia. Y eso habla de esa flexibilidad y cómo incorporamos otra vez la tecnología para que nos pudiera ayudar y otra vez nuestro usuario final estuviera siendo atendido tanto en un proceso site o en un proceso en casa y pudiera seguir teniendo esa atención y esa solución hacia el cliente. Los bancos, la verdad, hubo un crecimiento muy importante de entre un 20 hasta un 30% de la capacidad por la pandemia de las sucursales y hubo que acompañar también al usuario final en este proceso de atención. Y luego el otro sector que también tuvo un crecimiento exponencial y una demanda muy importante fue el sector farmacéutico y por el impacto que tiene hacia la sociedad y hacia lo que hacemos en el día a día de lo que involucra, porque realmente necesitas un medicamento o necesitas algo para seguir dentro de un proceso de una enfermedad, también creció exponencialmente y hubo que también diseñar nuevas herramientas, nuevos canales para acompañar este proceso, tanto en site como a distancia. Y eso habla de cómo no solo nosotros como empresas de CRM o BPOs para acompañar a nuestros clientes, sino no solo nosotros evolucionamos, ustedes como nuestros propios clientes también evolucionaron de cara a poder conseguir y avanzar en cómo incorporábamos estas nuevas tecnologías, cómo diseñábamos nuevos sistemas, cómo diseñábamos nuevos procesos de atención, qué tipologías atendíamos para qué tipo de canal, qué otras tipologías realmente las dejábamos en site o se quedaban en atención a distancia. Y eso habla de que es un trabajo coordinado y que otra vez la tecnología y toda esta parte de nuevos canales nos da de acompañar estas necesidades de cara a la interacción con los clientes. Este es el otro caso y a lo mejor podemos decir, oye, la tecnología, sí, la tecnología es parte de las soluciones digitales y es parte de cómo lo incorporamos para la satisfacción al cliente, que es la clave. Yo creo que al final estamos todos claros que el objetivo es que el cliente lo sigamos atendiendo y el cliente siga satisfecho. Y finalmente me gustaría compartirles un caso más de chatbots. Yo creo que lo escuchamos mucho, lo vemos mucho, pero ese es ya un caso muy específico en Atento y la verdad he tenido una evolución muy importante. Yo creo que cuando vemos un Facebook, ya un proceso de reclutamiento, un proceso de selección, una interacción, ya vemos que realmente los chatbots están en todo. Ha tenido un incremento en muchas de las aplicaciones, de las solicitudes, en más de un 60%. Ya estos procesos son automatizados y aunque los vemos en un Facebook, pues atrás está todo en una herramienta que hace un proceso repetitivo y esto va desde abarcar hasta una agenda para una cita, hasta generar un reporte o incluso hacer una reserva. Esta es la capacidad que tienen los chatbots en ese sentido, ¿no? Y de que pueden ayudarnos
a hacer una interacción y tener también un proceso de resolución hacia el cliente. Por otro lado, hemos comprobado que la efectividad de estos chatbots están en más de un 90% y su satisfacción también es importante porque no solo estoy haciendo un proceso de solución y de respuesta, sino la satisfacción entre la inmediatez y que le estoy dando respuesta al cliente, pues la satisfacción está por arriba del 95%, ¿no? Entonces, los chatbots se utilizan principalmente, otra vez, en retail, en bancas, seguros, y mucho se han enfocado recientemente a todo lo que es la parte de recursos humanos, a todo lo que identifiquemos como un proceso repetitivo, que podamos tener una tipología de respuestas. El chatbot es una opción y créanme que da muy buenos resultados y se vuelven procesos repetitivos como parte de una solución, ya sea el usuario final. Entonces, estos son los tres casos que vimos, mucho el retail, que ha sido exponencial, lo otro que vivimos en la pandemia, cómo desarrollamos con nuestros clientes Atento y nuestros clientes contratantes esto de la tecnología y los nuevos canales para atender la demanda, y esta parte del chatbot que se los quería compartir. Y bueno, finalmente, yo creo que se dice muy fácil cómo podemos concluir el tema de las redes sociales, todo el tema de las tecnologías, pero yo les diría que cada vez empresas como nosotros, como Atento, como empresas de BPO, como empresas de CRM, pues debemos de ser capaces de poder entregar a nuestros clientes, ofertar a nuestros clientes todas esas capacidades multicanal, todos esos RPAs, todos esos chatbots de automatización, y para que acompañemos en sus diferentes procesos y el asesoramiento y seamos consultores, ¿no? Porque lo podemos vivir como desde un proceso de un cliente a otro cliente, y creo que al final nos da esa capacidad de cómo poder acompañar al cliente en su cadena de valor, a poderlo ofertar, cómo pudiéramos acompañarlo con esas necesidades que hoy existen desde la pandemia, pero también desde identificar qué clientes tenemos hoy en día, qué consumidores tenemos hoy en día y cómo construir con nuestros clientes, pues mejorar esa experiencia acorde a integrar más estas capacidades multicanales. Y por otro, pues al final somos clientes, somos socios estratégicos con nuestros clientes, y lo que buscamos es esta transformación digital. Ya lo veíamos, la transformación digital con nuestros clientes, lo decíamos, nos ha llevado a crecer en este sentido. Si lo pensábamos en un corto plazo, fue inmediato, de lo que esperábamos de 3 a 5 años, ya hoy ya lo tenemos mucho en muchos de los clientes por la propia demanda, y esto habla de la inmediatez, de la necesidad, pero también el cómo podemos incorporar estos nuevos canales, ¿no? Ya hay una venta de un seguro, se hace desde WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir incorporando este tipo de tecnologías para acompañar estas nuevas necesidades? Y sin duda, ¿no? Yo creo que, como lo decíamos, la contingencia pues nos llevó a este reto, no de planificarlo, no de hacerlo a mediano plazo, sino hacerlo a corto plazo, y creo que nos ha enseñado que podemos tener esa agilidad y no solo Atento como una compañía de BPO, sino nuestros clientes contratantes, a cómo diseñar y avanzar para tener esas soluciones de cara a nuestro usuario final, cómo ver que la innovación existe, cómo dar el mejor uso a la tecnología, y siempre, yo creo que al final lo veíamos por el ROX, por la experiencia de cliente, siempre buscando la mejor experiencia de cliente, que es al final que está ahí para atenderlo con estas soluciones digitales y con la propia tecnología que nos ayuda para esa atención. Por último, como les decía, estamos buscando el cómo mejorar como Atento la experiencia digital, y hoy en día como Atento podemos ofrecer diferentes herramientas multicanal que ayuden a identificar qué tipo de cliente se tiene y cómo podemos atender a este tipo de cliente, nuevas herramientas como plataformas omnicanal, agentes virtuales, chatbots, de tal forma que en función de la necesidad del entendimiento de los procesos podamos identificar qué tipo de tecnología y qué tipo de solución podemos ofertar. Creo que la evolución ha sido muy importante, y esta estadística del Facebook
nosotros lo traemos como una estadística y decíamos, no, viene el mail. Después de esta pandemia, el Facebook tomó una capacidad muy, muy importante y eso habla de la necesidad y cómo nos tenemos que adaptar muy, muy rápido. Y finalmente, pues no perder de vista que los usuarios, el usuario es el que está ahí en el día a día, es el que tiene una necesidad, es al cual tenemos que responder y cada vez está pidiendo mejores experiencias y mejores experiencias es inmediatez, mejores experiencias es que realmente obtenga lo que quiere, mejor experiencia es que tenga una solución, que sepa qué está sucediendo con su caso, ¿sí? Y desde en ese sentido, pues nos toca trabajar y seguir evolucionando, porque para mí yo creo que la pandemia trajo una evolución de 360 grados en todos los sentidos y seguimos trabajando y evolucionando con la pandemia. Muchas cosas que decimos ya las tenemos controladas, pero al final creo que cada vez más podemos evolucionar y cosas que veíamos complejas, creo que las podemos seguir llevando más a estas nuevas herramientas, a este nuevo tipo de modelo de atención y a esta necesidad que tiene el usuario final y que lo más importante es que lo que buscamos son usuarios satisfechos de cada uno de los productos y servicios que ofrecemos como Atento. Y bueno, eso era un poquito lo que les quería compartir.